Bienvenidos al Nacional Libertario. Hoy les voy a contar una historia que ya ha aparecido en el cine, pero yo creo que mucha gente no la conoce, que es la historia del Milagro de Navidad de 1914. Entremos a explicar más o menos cuál fue el inicio o cuál es el camino que nos lleva al comienzo de esta historia. El 28 de julio de 1914, las élites políticas europeas deciden o no impiden el inicio de la Primera Guerra Mundial. Algunos van voluntariamente, otros arrastrados por su sistema de alianzas. En todo caso, terminan mandando a millones y millones y millones de jóvenes, alemanes, franceses, ingleses, rusos, a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. A aquellos que han sido descritos como la máquina de moler carne de la Primera Guerra Mundial. Un lugar donde se brutalizó a millones y donde se mató a millones. Un lugar que brutalizó a generaciones y puso las bases para la destrucción de Europa como civilización. ¿Esto pudo haber sido impedido? Sin duda. Si las grandes potencias hubiesen, o los líderes de las grandes potencias hubiesen puesto en primer lugar no el cálculo geopolítico y no el cálculo económico y no los intereses de las grandes corporaciones, sino que hubiesen puesto en primer lugar el interés de aquellas personas que les había tocado mandar, que les había tocado comandar, aquellas personas a que les había tocado gobernar. En 1914, esos millones de personas que habían sido conscriptos, obligados a ir al frente, muchos de ellos naturalmente en una primera instancia voluntariamente, a los cuales les habían prometido de que la guerra iba a terminar entonces para la Navidad, se encontraban hasta el cuello en las trincheras con frío, siendo entonces bombardeados por la artillería enemiga. Poco tiempo después se iba a utilizar también gas tóxico, porque esta guerra fue la guerra donde se fueron desarrollando cada vez más técnicas para hacer cada vez más eficiente el matarse entre seres humanos. Y esta generación que aún no había sido completamente brutalizada y que aún conservaba la tradición, el cariño, la fe que les habían legado sus padres, sus abuelos, sus antepasados, produjo uno de los fenómenos más impactantes que conoce la historia. ¿Y qué es esta tregua de Navidad? ¿Y cómo se produce esta tregua de Navidad de 1914? Bueno, en la noche de 1914, de Navidad de 1914, ciudadanos o soldados alemanes que habían recibido entonces del alto mando alemán arbolitos de Pascua para mejorar la moral de la tropa, ustedes saben, porque bueno, no se cumplió naturalmente la promesa de los políticos de mandar de vuelta a los soldados a sus casas. Así que para mejorar la moral les mandaron arbolitos de Pascua a los alemanes a sus trincheras. Miles y miles de arbolitos de Pascua. Y los alemanes, como son mandados a hacer para eso, decoraron sus arbolitos y en mitad de la noche, cuando dieron las 0 horas, empezaron a cantar Noche de Paz. Y los ingleses, escuchando a los alemanes cantar Noche de Paz, por supuesto no querían quedarse cortos y empezaron a cantar también Noche de Paz, en su propio idioma. Y lo mismo hicieron los franceses, y lo mismo hicieron los rusos, porque esto sucedió en todos los frentes. Y una vez que esta magia navideña se había apoderado de las trincheras, la idea de que aquellos que del otro lado estaban disparando iban a continuar con ello, porque naturalmente que cesó el fuego sin orden superior, contra las órdenes de los oficiales superiores, se hizo absolutamente
imposible de creer para la gente, y los soldados salieron de sus trincheras y fueron entonces a la tierra de nadie a darse la mano los unos a los otros, a desearse feliz Navidad. En el marco de lo que los unía, que era el recuerdo del nacimiento de un niño en Belén, 1914 años antes, los soldados y oficiales de todos los ejércitos abandonaron sus trincheras y le dijeron no a la guerra. En recuerdo de ese niño que vino al mundo a traer la paz y a predicar el amor al prójimo, dejaron sus armas en las trincheras y salieron a darse la mano y a desearse la paz y a celebrar juntos el natalicio de nuestro Señor. Esta situación era una situación que absolutamente desconocida. Nadie se imaginó que algo así pudiese suceder. Nadie se imaginó que efectivamente pudiese llegar un punto en el cual los soldados de todos los ejércitos se levantasen y dijesen: fraternicemos, porque somos hermanos ante Dios. Y fue ese momento, la verdad, en que para todas las potencias se abrió una ventana de tiempo muy corta, en que todos pudieron haber dicho: ¿sabes qué más? Terminemos con esta terrible guerra, que ya estaba en una situación donde ya nadie podía avanzar, donde se veía de que iba a ser una atroz carnicería por las nuevas técnicas y tácticas, y donde ya se veía efectivamente de que el precio a pagar por las poblaciones, por los soldados, iba a ser absolutamente monstruoso. Pero para no perder la cara, para no perder sus intereses, entonces decidieron lo contrario. Les voy a leer aquí la carta de un oficial inglés que describió lo que sucedió en esta situación. Es decir, dice lo siguiente: querida madre, creo que he visto el día de hoy una de las cosas más extraordinarias que jamás nadie ha visto. Aproximadamente a las 10 de la mañana del día de hoy, me encontraba mirando sobre el parapeto cuando vi a un alemán moviendo los brazos de un lado a otro. Luego, junto a otro alemán, abandonaron su trinchera y empezaron a moverse en nuestra dirección. Estábamos a punto de dispararles cuando notamos que no tenían rifle, y es así que uno de nuestros hombres salió a su encuentro. 2 minutos después, la tierra de nadie entre las dos trincheras estaba llena de soldados y oficiales de ambos bandos que se daban la mano y se deseaban una feliz Navidad. Esto continuó por aproximadamente media hora, momento en el que a la mayoría de los hombres se les ordenó regresar a sus trincheras. Durante el resto del día nadie disparó un solo tiro, y los hombres se han paseado libremente por la parte superior del parapeto cargando leña para el fuego. También realizamos conjuntas para sepultar a algunos alemanes y a algunos de los nuestros que se encontraban insepultos entre nuestras líneas. Esta extraordinaria tregua ha sido bastante sorprendente, dado que no hubo conversaciones anteriores para la misma y porque naturalmente se había decidido que no iba a haber ningún tipo de cese de hostilidades. Yo mismo fui y le di la mano a varios de sus oficiales y hombres, y por lo que entendí, la mayoría de ellos estaría tan feliz de volver a sus hogares como lo estaríamos nosotros. Nuestros gaiteros han estado tocando música y paseándose todo el día sin ser molestados por el campo abierto, pero por supuesto no se han movido tan lejos como para llegar a las líneas enemigas. Esta tregua va a continuar hasta que alguien sea lo suficientemente tonto como para disparar su arma. Nosotros casi lo arruinamos hoy en la tarde cuando uno de nuestros compañeros disparó su arma al cielo por error, pero ellos, los alemanes, no parecieron tomar cuenta de ello. He aprovechado la tregua para mejorar la madriguera que comparto con Bartel, un negro que es un excelente compañero. Lamentablemente este oficial inglés se equivocaba, este soldado inglés se equivocaba. La tregua no solamente no terminó ese día, sino que muchas veces se extendió más allá del Año Nuevo, hasta que los altos mandos de los distintos ejércitos
decidieron remover a los regimientos que ya habían confraternizado, cambiarlos de lugar de frente, obligar a los soldados de nuevo a combatir y si no combatían, fusilarlos. Esa fue la respuesta entonces de aquellos que tenían el poder al espíritu de Navidad. Esa fue la respuesta de aquellos que tenían el poder a Jesucristo, que les había entregado una oportunidad única para salvar a millones. Y los que tenían el poder pagaron un precio altísimo por ello, porque las monarquías se acabaron y porque al final esta primera guerra terminó siendo la raíz de la segunda guerra, el fin de los imperios, el fin del imperio británico, de las colonias francesas, el fin de Europa como el centro del mundo, como el centro civilizatorio del mundo. Y causó entonces en su estela, en la estela del renuncio al mensaje de Cristo, causó y sigue causando millones y millones y millones de muertos. Porque los gulag comunistas, campos de concentración nazi, incluso la China comunista que conocemos hoy en día, son todos resultados directos o indirectos de esa élite política que decidió priorizar sus intereses personales, sus cálculos estratégicos, antes que los intereses de la gente. Esta situación lamentablemente se repite cuántas veces en la historia de nuestro planeta, ¿no? Cuántas veces se repite, una y otra vez. Y hay algunos que aprenden. Los alemanes, los franceses, los ingleses tuvieron que pasar por la Segunda Guerra Mundial para aprender y para entender que a veces es mejor darse la mano que dispararse, que a veces es mejor la paz que la guerra, que en general es mejor la paz que la guerra. Y aquellos que durante generaciones y generaciones, cientos de años habían sido enemigos, llegaron entonces a la conclusión de que era mejor ser amigo, de que era mejor ser hermano. Y probablemente esa sea también una consecuencia última de todo lo que han vivido. Pero no habrían necesitado hacer la experiencia si hubiesen escuchado al mensaje de ese bebé nacido 1914 años antes en un establo en Belén. Esta foto que vemos aquí recuerda un partido de fútbol que se jugó entre soldados ingleses y soldados alemanes en Ypern, en Bélgica. Y nos recuerda también cómo el amor por el prójimo, ese mensaje tan potente que nos dio Jesucristo, como el aferrarse a los principios del cristianismo, pueden impedir tremendos dolores, tremendos daños, y pueden entregarnos un futuro mejor. Nosotros en Chile, que somos un país que se niega a reconciliarse, debiésemos aprender del ejemplo de otro y no tratar de repetir la historia, que fue lo que pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial, antes de comprender de que todos nosotros tenemos un destino común y que ese destino común debiese ser para nosotros más importante que el satisfacer nuestras venganzas personales. Damas y caballeros, espero que esta historia les haya gustado. Les deseo una feliz Navidad. Y recordarles de que sí, la paz llega a los hombres de buena voluntad. Millones de hombres de buena voluntad lo demostraron en su momento en las trincheras. En un momento en el cual Jesús le ganó a la guerra. Damas y caballeros de Estación Nacional Libertario, que tengan un buen día.